Esta historia me fascina. 10 de mayo de 1942. Un campo embarrado y gris a las afueras de Vorónezh, Rusia. La niebla se aferra a la hierba, el suelo tiembla bajo recias botas y el aliento de los mecánicos es visible en el aire gélido. A lo lejos, el rugido metálico de los motores Allison B2 F-23 rompe el amanecer. Sobre el asfalto, filas de aviones P-39, Airacobra, alineados, parecen criaturas foráneas caídas desde otro mundo. Su carlinga adelantada y delicada hélice, traccionando, confunden a todos. Entre los pilotos, el teniente Alexander Pokrishkin observa con el ceño fruncido. Los comentarios zumban a su alrededor palabras como frágil, poco maniobrable, incluso fracaso americano. Los instructores rusos no ocultan su escepticismo al analizar el fuselaje, ese tren de aterrizaje delantero extravagante y, sobre todo, el cañón gigante de 37 milímetros montado en el morro. ¿Cómo volarían combate con esa bestia rara? Dicen que ni siquiera los pilotos estadounidenses se fían de su Airacobra, y la prensa aliada lo consideró un fiasco. Inservible a grandes altitudes, ineficaz frente a cazas alemanes. Pero esa mañana, Alexander revisa con atención su máquina. Se fija en el blindaje, el panel de instrumentos, la robustez oculta en su diseño. Su instinto de aviador le dice que aquí hay algo diferente. Este aparato, ignorado por unos, podría ocultar secretos. Los mecánicos cargan munición. El olor a metal y gasolina lo invade todo. Sobre sus hombros, la insignia roja de la Fuerza Aérea Soviética se mezcla con el polvo norteamericano. Los otros pilotos murmuran chistes sobre el patito feo, pero él calla. En el horizonte, ecos de un dogfight inminente. El briefing es urgente. Se esperan bombarderos alemanes Dornier, escoltados por mortíferos Messerschmitt Bf-109. Nadie confía en el Airacobra. Alexander sube a su cabina. Su respiración suena como redobles de tambor en sus oídos. Mientras ajusta los mandos y el motor cobra vida, una pregunta le hierve en la sangre. ¿Será esta máquina tan inservible como dicen? ¿O el arma secreta del este? Afuera, el sol comienza a cortar la niebla. Se abren las escotillas. Los motores rugen. La pista queda a disposición de los valientes que decidan confiar en lo desconocido. Alexander pone en marcha el P-39 mientras las hélices lanzan rocío fangoso sobre sus compañeros. Los mecánicos se apartan. Los pilotos rusos se alejan entre miradas cargadas de burla y ansiedad. Pero hay algo en el ambiente. La intuición callada de que la batalla y la reputación del Airacobra están a punto de cambiar para siempre. El P-39 avanza por la pista, su morro imponente cortando la niebla. Dentro de la cabina, Alexander Pokrishkin siente el temblor metálico bajo sus guantes. La torre da luz verde. Empuja el acelerador y el Airacobra responde instantáneamente, lanzándolo hacia adelante como una fiera recién liberada. Mientras el tren de aterrizaje rechina y se recoge, el horizonte se llena de nubes bajas y el espectro del enemigo. A su alrededor, el escuadrón ruso toma formación. Algunos pilotos vacilan, otros maniobran torpemente. Nadie confía aún en el avión norteamericano. Bajo sus alas, el peso del cañón de 37 milímetros se siente como una promesa. El golpe de un titán esperando ser desatado. Alexander exhala, afina sus sentidos. Las órdenes llegan a través de la radio, cortantes, empeñadas. Intercepten a toda costa. En la distancia, el zumbido de motores alemanes rompe la monotonía del cielo. Una formación de bombarderos Dornier emerge entre las nubes, escoltados por cazas Messerschmitt, sus cruces negras reluciendo al sol. El aire se llena de tensión. La distancia se acorta, segundos que parecen eternidades. Alexander recibe el ataque. Guía a su escuadrón en un giro cerrado. El Airacobra, contra todas las críticas, obedece con precisión. Siente la respuesta de la palanca, la estabilidad en curva cerrada y una potencia sorprendente en el ascenso bajo. Un Messerschmitt apunta directo a él. Alexander esquiva. Siente las balas romper la cabina a centímetros. El olor a pólvora y acero quemado le martillea las sienes. Gira el morro. Alinea el cañón gigante sobre la silueta enemiga. Aprieta el gatillo. El retumbar del 37 milímetros sacude el avión, como un trueno privado. Un proyectil impacta en el ala del caza alemán, que estalla en llamas y se precipita al suelo. Por la radio gritos de asombro. ¡Funciona! ¡Funciona!
Los pilotos soviéticos, atónitos, observan el primer derribo. El Airacobra, ese fracaso extranjero, destruye a su presa de un solo disparo. Uno tras otro, los Messerschmitt caen, tomen maniobras evasivas, pero Alexander y sus compañeros descubren una verdad inesperada. A bajas y medias altitudes, el P-39 puede girar y ascender como ningún otro avión de su arsenal. El blindaje les permite resistir impactos que hubieran sido letales en la GGs o MiGs. Por primera vez, se sienten a la par de sus rivales alemanes. Cuando el combate termina, Alexander desciende en espiral sobre el campo embarrado. Bajo el estruendo de los motores, ahora el silencio pesa distinto. Ya no es burla, es respeto. Dentro de cada piloto, la duda se transmuta en posibilidad. El patito feo americano ha dejado su primera huella de sangre en el frente oriental. Alexander baja de la cabina y observa los rostros de sus compañeros. Hay preguntas, asombro, miedo y esperanza en sus miradas. La historia del Airacobra en Rusia acaba de empezar. La noticia del combate se esparce como pólvora por toda la base y muy pronto por las filas de la Fuerza Aérea Soviética. Los mismos mecánicos que la víspera habían reído a carcajadas ahora recorren con reverencia el fuselaje del Airacobra. Alexander Pokrishkin se convierte en un referente inesperado. Los pilotos más jóvenes se le acercan, ansiosos por saber cómo logró derribar a un Messerschmitt con tan pocos disparos. El ambiente en la base ha cambiado. A cada regreso de misión, los pilotos bajan de las cabinas con nuevas historias. El cañón, afirman, puede partir en dos a un bombardero en una sola ráfaga. Un simple giro ascendente y ese morro repleto de potencia emerge triunfante entre nubes de plomo. Los pilotos rusos empiezan a personalizar sus Airacobra, pintando eslóganes en cirílico y pequeños emblemas rojos junto al parabrisas por cada avión enemigo derribado. Sin embargo, la conversión no se da de la noche a la mañana. En el comedor y los barracones hay debates acalorados, comparaciones técnicas con los Yak y los La GG. Algunos todavía reniegan del origen extranjero, dudan de la fiabilidad a largo plazo. Pero la evidencia es claro. En manos hábiles y valientes, el Airacobra es un arma devastadora. Pokrishkin, ya ascendido a capitán, se convierte en el maestro de la máquina. Emplea técnicas de combate basadas en la sorpresa, el zoom and boom, aprovechando el blindaje frontal y el poder del cañón. Cada vez que se reporta un derribo, los oficiales recopilan notas y analizan tácticas, modificando incluso los manuales de instrucción. El escuadrón recibe más unidades. Los nuevos pilotos son entrenados desde cero usando el P-39. Y pronto otros regimientos adoptan la doctrina. En los días siguientes, los vuelos se suceden. Las misiones aumentan en peligrosidad. Los informes empiezan a mostrar una realidad insospechada. El número de victorias sobre la Luftwaffe crece imparablemente. Los generales de Moscú exigen detalles técnicos. Desean entender cómo un fracaso americano se ha convertido en as bajo las estrellas rojas. Mientras tanto, Alexander recorre la base al atardecer, sus botas hundiéndose en el barro entre aviones relucientes al sol. Acaricia el costado de su Airacobra. Ya no ve una rareza, sino una extensión de su propio instinto de combate. Aquel patito feo se ha transformado en el cisne letal del frente oriental. La esperanza renace. Los pilotos miran al cielo, ansiosos por el siguiente encuentro, sabiendo que ahora cuentan con un arma a la altura del reto alemán. Sección 4. Secretos bajo la carlinga. Adaptaciones soviéticas y el dominio técnico. Esta historia me intriga cada vez más, murmura un joven ingeniero soviético mientras examina el cableado detrás del panel de instrumentos de un Airacobra recién aterrizado. Ahora, la relación entre los técnicos rusos y los aviones norteamericanos se convierte en una colaboración obsesiva. El tradicional escepticismo soviético se transforma en creatividad. Comienza una carrera silenciosa por adaptar el P-39 a las demandas del frente oriental. En los hangares, el bullicio de herramientas y voces se mezcla con el metálico rumor de motores ajustados a mano. Los soviéticos descubren peculiaridades. El motor Allison, si se cuida con mimo y se arranca en el orden correcto, resiste el frío mucho mejor de lo esperado. Sienten fascinación por el blindaje de la cabina, capaz de salvar vidas frente a ráfagas directas de ametralladoras alemanas. No pasan muchos días antes de que los ingenieros comiencen a experimentar. Ajustan los miras telescópicas para combates de baja altitud,
mejoran el sistema de radios deficiente respecto a los modelos rusos originales y optimizan la mezcla de combustibles adaptándola a lo que pueden conseguir en los suministros locales. Algunos pilotos eliminan peso innecesario, removiendo paneles secundarios y hasta piezas del instrumental estadounidense, para hacer al Airacobra aún más ágil en ascensos pronunciados. Lo más revolucionario viene en las tácticas. Alexander Pokrishkin diseña formaciones en diamante, coordinando ataques fulminantes, donde el cañón delantero se usa únicamente cuando el enemigo está a la distancia exacta y en trayectoria letal. Los soviéticos comparten sus hallazgos al resto de regimientos, y la fama del P-39 se extiende como un secreto a voces. Otros escuadrones, escépticos al principio, ahora compiten por volar la Cobra americana y ajustar el avión a su propio estilo de combate. En los entrenamientos, los instructores rusos ya no se limitan a seguir manuales lentos y traducidos. Crean simulacros inspirados en las experiencias de Pokrishkin, simulando ataques sorpresa y defensas desesperadas sobre terreno bajo y bosques infinitos. Las noches de planificación dan paso a jornadas donde las pobrezas logísticas soviéticas son compensadas por ingenio y hambre de victoria. Por primera vez, los pilotos sienten que tienen en sus manos algo especial. El Airacobra no es solo una herramienta, sino el emblema de una revolución técnica impulsada por la urgencia y el coraje soviético frente a la amenaza alemana. El rugido de los motores mezcla ahora acentos rusos y ecos norteamericanos. La guerra ha unido a dos mundos en el interior de cada carlinga, y el P-39 se convierte en el símbolo de esa comunión inesperada. Cada amanecer, el campo de aviación despierta con una energía irrepetible. El frío corta el aire y los motores rugen como bestias esperando la señal de ataque. Alexander Pokrishkin, ahora mayor respeto y creciente reputación, pasa revista a los nuevos reclutas. Junto a él caminan otros pilotos veteranos, entre los que destacan Grigori Rechkalov y Nikolai Gulaev, futuros ases en los cielos del este. Los entrenamientos se vuelven legendarios. Los novatos, a veces temblorosos, aprenden las peculiaridades del Airacobra. El manejo delicado de la palanca en combate cerrado, no disparar el cañón gigante sin asegurar la puntería, aprovechar la capacidad casi acrobática del avión en giros cortos. Pokrishkin insiste, no debemos temer acercarnos al enemigo. Este avión se hizo para embestir, para sorprender. Las historias de derribos suman y suman en los tablones del escuadrón. En cada misión, la táctica soviética de acercarse volando bajo, ocultos entre la niebla o las sombras de los bosques, permite tomar por sorpresa a formaciones completas de bombarderos alemanes. Cuando los cazas adversarios intentan atacar, el Airacobra demuestra su resistencia. Toma impactos, salva vidas, ofrece una seguridad ansiada por pilotos que años antes volaban en modelos vulnerables, con chapa fina y poca potencia. La leyenda crece con Pokrishkin. Los informes oficiales registran lo inaudito, nuevos récords de derribos, combates en los que un solo piloto destruye 2, 3, hasta 4 enemigos en una misma salida. Pronto, las victorias de los ases soviéticos con el Airacobra superan cualquier predicción aliada. El nombre de Alexander se repite en comunicados y canciones. Su cañón de 37 milímetros se transforma en símbolo de esperanza y venganza. Las celebraciones son discretas, a menudo limitadas a un vaso de vodka clandestino y risas breves en la penumbra de los barracones. Pero cada piloto sabe que vuelan con ventaja. La Luftwaffe, antes arrogante, empieza a reconocer, temer y hasta identificar el rugido característico del Airacobra como presagio de desastre. La transformación espiritual acompaña a la técnica. Ahora, los pilotos soviéticos buscan voluntariamente los P-39 al preparar cada misión. Confían no solo en el blindaje y el cañón, sino en la comunidad formada en torno a los desafíos del frente oriental. Es una hermandad de acero y coraje, unida por la certeza de que, bajo la insignia roja y girando en el aire mortal, han encontrado por fin el arma justa. En los días radiantes del verano de 1943, las tripulaciones alemanas estacionadas al oeste del Don comienzan a notar un cambio inquietante en el cielo soviético. Pilotos veteranos de la Luftwaffe comentan en voz baja: ahora los rusos vuelan diferente. Sus maniobras son más agresivas, sus disparos letales. Los informes de inteligencia alemana se acumulan sobre los escritorios de los comandos de caza.
El enemigo ha identificado una silueta peculiar en las alturas medias y bajas, una máquina de nariz alargada, cabina bulbosa y ataques devastadores. Son los Airacobra. Contra toda lógica, estos aviones, ridiculizados en Occidente, ahora representan el mayor peligro para los bombarderos y cazas germanos en el frente oriental. Los pilotos alemanes, acostumbrados a tener ventaja técnica, ajustan sus tácticas. Se emiten directrices: evitar combates prolongados con los P-39, no acercarse frontalmente debido al temido cañón de 37 milímetros, atacar siempre desde arriba y aprovechar los picos de rendimiento del Messerschmitt a gran altitud. Sin embargo, esto no siempre resulta posible. En los bosques, las planicies y colinas donde se libran los combates, la lucha suele ocurrir a cotas donde el Airacobra reina. Alexander Pokryshkin y sus escuadrones perfeccionan sus emboscadas aéreas. Maniobran dentro de nubes bajas, desaparecen antes de un ataque solo para reaparecer segundos después, apuntando el cañón justo bajo el morro de un enemigo desprevenido. La precisión y agresividad de estos pilotos soviéticos desconciertan a la Luftwaffe. Nacen leyendas de un as enemigo que siempre aparece donde menos lo esperan. Un cazador invisible con la furia de la venganza soviética alojada en el morro de su Airacobra. En tierra, las tripulaciones alemanas estudian restos de P-39 derribados. Descubren blindajes, sistemas de emergencia norteamericanos, pequeñas adaptaciones rusas en los paneles y radios, incluso mensajes escritos en cirílico en el interior de las carlingas. El enemigo aprende lo que los estadounidenses no llegaron a descubrir. El Airacobra, rechazado por unos, se ha convertido en la pesadilla del Tercer Reich en el este. Los relatos de supervivientes alemanes contribuyen al aura mítica de los pilotos soviéticos. No combatan a los Airacobra solos, advierten los mandos. Pero para muchos ya es demasiado tarde. La supremacía de los ases soviéticos y su máquina letal han inclinado la balanza en el aire. El temor se instala en la Luftwaffe y la confianza, antes arrogante, comienza a resquebrajarse. El dominio aéreo ya no es un privilegio alemán. Esta historia me causa una enorme intriga porque, en julio de 1943, en los campos infinitos cerca de Kursk, las apuestas no podían ser más altas. El sol seca la tierra. El sudor corre por las sienes de los mecánicos y pilotos. El rugido de motores es constante, día y noche. Alexander Pokryshkin, ahora comandante con fama de infalible, revisa la formación bajo la luz blanca del amanecer. Sus subordinados lo observan, sabiendo que cada consejo puede marcar la diferencia entre sobrevivir o caer. Las órdenes soviéticas son claras. Deben dar apoyo cerrado a las fuerzas de tierra y destruir toda amenaza aérea alemana sobre el saliente de Kursk. La batalla será la mayor de tanques y aviones de la historia, y el P-39 tendrá un papel crucial. El ruido de la artillería se mezcla con el de los aviones. Los pilotos de Airacobra despegan una y otra vez, a veces 3, 4 o hasta 5 misiones diarias. Los combates son salvajes y el cielo arde por los estallidos de artillería antiaérea y el entrecruzamiento de cazas enemigos. Durante los primeros días de la ofensiva, escuadrones enteros de la Luftwaffe atacan en masa para intentar quebrar la resistencia soviética. Pero los P-39, liderados por Pokryshkin y otros ases, se lanzan en maniobras arriesgadas, ataques en picado, ascensos frenéticos, giros en seco donde el enemigo menos lo espera. El cañón de 37 milímetros cobra nuevas víctimas. Los pilotos rusos aprovechan cada cobertura de humo y cada bache del terreno para sorprender al adversario. El asombro entre los mandos soviéticos es total cuando se contabiliza el número de bombardeos alemanes frustrados, de tanques salvados gracias a la intervención de los Airacobra. Los informes del frente registran nombres de escuadrones y pilotos desconocidos hasta entonces, ahora convertidos en leyendas. Los alemanes, pese a sus refuerzos tecnológicos y tácticos, no logran revertir la supremacía ganada por los soviéticos en los cielos de Kursk. En tierra, los soldados rojos aplauden y saludan a sus protectores celestes. En el aire, la hermandad de los pilotos de Airacobra se fortalece aún más. Combaten, resisten y cuando caen, son llorados como héroes. La batalla de Kursk marca el punto de inflexión. Allí, bajo el sol de julio y entre llamaradas de acero, el Patito Feo se consagra definitivamente como uno de los protagonistas inesperados de la victoria soviética. El enemigo, por fin,
comprende que nada será igual después de Kursk. El fragor de Kursk apenas comienza a disiparse cuando el mito de la Iracobra ya es parte inseparable de la cultura soviética. Pilotos jóvenes recién llegados al frente cuentan historias escuchadas en los pueblos y la propaganda. El sonido inconfundible del motor Allison es augurio de protección. La silueta robusta del avión simboliza la resistencia y la esperanza. Los niños dibujan airacobras en sus cuadernos y las familias de los pilotos enorgullecen sus casas con fotos en blanco y negro. El morro del patito feo, convertido en medalla de honor. Alexander Pokrishkin, ascendido de nuevo, es ahora leyenda viviente. Visita hospitales improvisados donde saluda a pilotos heridos que insisten en volver a volar, aunque sea con vendas, aunque sea solo para tocar el timón de la Iracobra una vez más. Los ingenieros, viendo la demanda creciente, afinan cada vez más adaptaciones, nuevos tipos de pintura camuflaje, modificaciones en la instrumentación para asegurar vuelos nocturnos, incluso entrenamientos acelerados para sacar máximo provecho de cada unidad recibida a través de la ruta del Lend-Lease. A medida que la línea del frente avanza hacia el oeste, los escuadrones de Airacobra acompañan a las columnas soviéticas, atacan posiciones alemanas en retirada, hostigan formaciones enemigas, aterrizan incluso en pistas improvisadas bajo fuego. Los mensajes de agradecimiento llegan desde todos los frentes. Escuadrones de tanques, infantería y paracaidistas reconocen el papel salvador de los pilotos y su máquina. Con el tiempo, otros aviones modernos se unen al combate, pero el legado del P-39 permanece intacto. Los que volaron estas máquinas se convierten en instructores de nuevas generaciones. Relatan sus historias bajo la tenue luz de bombillas eléctricas apenas protegidas del frío. Los nombres de los héroes pasan de boca en boca y las historias de enfrentamientos imposibles, 3 contra 1, un solo disparo letal, escapadas a ras del suelo, se inmortalizan en canciones y en libros de hazañas. En los campos, tras cada misión, los pilotos aún se agrupan alrededor de los Airacobra, conversando en susurros, repasando tácticas, soñando con un mundo donde el vuelo sea sinónimo de libertad y supervivencia. El avión que fue burla se ha fundido para siempre en el alma del frente oriental. Es símbolo de confianza, ingenio y el profundo arte de reinventar la adversidad en victoria. Sección 9. Último vuelo y eco eterno. El Airacobra tras la victoria. Es primavera de 1945. Sobre los tejados ruinosos de Berlín, el cielo se llena de nubes y el eco distante de explosiones. Alexander Pokrishkin observa, desde la cabina de su Airacobra, los últimos escombros de una guerra que ha devorado países y sueños. Los motores rugen menos enérgicos, el final está cerca, y las misiones son ahora patrullas de victoria, vuelos de reconocimiento, salvas hacia un enemigo ya vencido. En tierra, los mecánicos limpian y mantienen las máquinas con la delicadeza de quien cuida una reliquia. Los pilotos saben que muy pronto, el P-39, forjado en combate y en leyenda, será relegado a hangares, museos, plazas. Pero su huella es indeleble. Carlingas marcadas con nombres y eslóganes, insignias rojas y pequeñas banderas pintadas sobre cada derribo, muestran a todos quién fue el amo del aire en el frente oriental. Pokrishkin aterriza en medio de una celebración improvisada. Sus compañeros lo abrazan. Hay lágrimas, risas, promesas de vidas nuevas. Los generales otorgan medallas y los políticos pronuncian discursos, pero para los pilotos verdaderos, la mayor gloria reside en el recuerdo compartido. Días de miedo, coraje y hermandad, bajo el signo de la Airacobra. Algunos aviones son donados a escuelas de vuelo, otros permanecen, cubiertos por lonas, silenciosos testigos de una generación. En los bares y casas soviéticas, las historias se cuentan una y otra vez. Cómo el fracaso despreciado cruzó un océano para volverse esperanza. Cómo los valientes transformaron el destino en armas y las armas, en leyenda. Mucho después, los nietos de aquellos pilotos tocarán la piel envejecida de los Airacobra conservados, imaginando los rugidos, el miedo y la gloria. Y aún resonará, en museos y marchas, la verdad inmortal. El día en que el patito feo voló más alto que todos y de la burla y la duda forjó la victoria.